Notando ver acá arriba. Luego tenemos esto que son complementarios, que es ley de Morgan. Decimos que la negación de los dos en la intersección es igual a la unión de los dos negados. Y acá tenemos esto. La unión es se deben únicamente a fallas de equipo. Tenemos coma, 5% a las fallas de equipo y errores operativos. Tenemos coma y me dice lo siguiente. Y el 45% a errores de los operadores. Esos son los datos que tenemos. Ya. Lo primero que hacemos es colocar los datos. Vamos a colocar los datos que conocemos. Ya. El primer dato que nos da es la probabilidad. Acá me dice, indica 15% de los paros de planta se deban únicamente a fallas de equipo. Tenemos esa probabilidad. Ponemos probabilidad F, yo le voy a poner falla de equipo. Va a ser igual. Ponemos en proporciones, no en porcentaje, 0.15. Bien, ese es el primer dato que nos está dando. Luego me dice lo siguiente. Dice 5% a fallas de equipo y errores operativos. En esta parte ya me dice fallas de equipo, F, y me dice errores operativos. Como me dice la palabra ahí, les dije que vamos a poner símbolo de intersección, que es este de acá. Símbolo de intersección y me dice errores operativos. A esa parte que dice errores operativos yo le voy a poner E, que va a significar errores operativos. Eso es lo que me dice. 5% a fallas de equipo y errores operativos. Como me dice 5%, va a ser 5 dividido entre 100, 0.05. Me queda de esa manera. Luego tenemos otro dato más que me dice y el 45% a errores operativos. Tenemos la probabilidad de los errores operativos. Pongo acá, error operativo era E. Que me dice que es un 45%. Lo divido entre 100, me sale 0.45. Ya anotamos todos los datos que nos da el enunciado, que son los porcentajes de acá. El 15, el 5 y el 45%. Ya. Y me dice lo siguiente. Ocurre un paro de la refinería. Calcule lo siguiente. O sea, las probabilidades de inciso A me dice se deba a fallas del equipo o errores de los operadores. Ya. Ese es mi inciso A. Lo que vamos a hacer ahora es en esta parte que tengo acá el diagrama, que es el diagrama de Venn. Ponemos el evento A, le vamos a poner falla de equipo. Le ponemos la letra que le pusimos F a un evento. Mientras que al otro le pongo
el otro, que es errores operativos al otro evento, en la parte de acá. Ya, tenemos los dos eventos, falla de equipo, error de los operadores. Y lo vamos a poner en porcentaje. Lo vamos a poner en porcentaje. En esta parte ponemos falla de equipo, era un 15%. Lo voy a poner en porcentaje. 15%. Y hacemos lo mismo para error operativo. En el error operativo tenemos un 45%. Lo voy a poner por acá. Y acá me dice lo siguiente. Tenemos falla de los equipos y error operativo un 5%. Ese 5% lo vamos a colocar en la parte de la intersección. En esta parte de acá. Es un 5%. Ya, si se dan cuenta, estos datos que están acá los estamos poniendo en esta gráfica de acá. Falla de los equipos 15, error operativo 45 y la intersección de los dos que es un 5%. Ya, vamos a continuar. El licenciado me decía lo siguiente. Se deba a fallas del equipo o errores de los operadores. Vamos a poner acá. Ya, me dice cuál es la probabilidad de que sea falla de equipo. Como me dice la palabra o, ponemos unión o errores operativos. Así quedaría. Esa sería el inciso A, que me diga que haya falla de equipo o errores de los operadores. Probabilidad de F, unión E, que son los errores operativos. Eso sería mi inciso A. Nos vamos a la fórmula que les dije. En este caso vamos a ocupar esta fórmula que tengo acá. Esa la voy a copiar por acá. De esta fórmula general que tenemos acá, vamos a utilizarla para hallar esta parte de acá, que es mi inciso A. Como dice la fórmula general, dice la probabilidad de la unión de dos eventos va a ser igual a la probabilidad del primer evento, que es F, más la probabilidad del segundo evento, que en este caso es E, menos la probabilidad de la intersección de los dos eventos. F, le ponemos el símbolo, que es este de acá. Ya. Me quedaría de esta manera. Esta es la fórmula general y esta es la fórmula que tenemos que usar nosotros ahorita. Si se dan cuenta, solo cambiamos los términos que tenía acá. En vez de A y B pusimos los términos que nosotros le estamos colocando. Ya. En este caso, conocemos la probabilidad de F, la conocemos, está acá en la parte de arriba. Es igual a 0.15 más. Conocemos la probabilidad de E, es 0.45 menos la probabilidad de la intersección de F intersección E, la tenemos acá, que es el 0,05. Y me queda de esa manera. Como conocemos todos los datos, vamos a reemplazar directo. Va a ser el 0.15 más 0.45 menos el 0.05 me da 0.55. ¿A todo le sale eso?
están siguiendo o se chisparan en alguna parte? ¿Se entiende hasta ahorita, hasta ahí? ¿O no? A los que llegaron tarde, ¿se entienden? Sí, se entiende. Sale ese resultado. Ya, ya. Cuando estemos realizando es mejor que me vayan siguiendo para ver de dónde sale cada dato. Cuando al momento de hacer probabilidad, como les dije, es importante leer bien esta parte y también leer bien los datos para poner esta parte de acá. Como les dije, esta intersección la tengo en la fórmula acá. Cuando me diga la palabra I, directo pongo intersección. Cuando me diga la palabra U, directo voy a saber que es una unión. Ya. Y cuando me diga dos eventos, uno que ya ocurrió y sabemos que ya pasó, y me dé otro evento, vamos a decir que es una condicionada, va a ser una división, y va a ser esta fórmula de acá. Estos ya son complementarios cuando tienen que realizarlo, aunque no les pida porque lo van a utilizar, igual que esta de acá. Estos son más complementarios a estos de acá. Este de acá, evento contrario, diferencia de evento, y estos dos de acá. Eso sería mi inciso A. Vamos a seguir con el inciso B. Si no se entiende, pueden preguntar y les explico de vuelta. Y vamos a hacer el inciso B. Ya. Para el inciso B me dice lo siguiente. Se deba solo a errores de los operadores. En otras palabras, me dice que se va a deber solo a los errores de los operadores. En este caso, cuando me diga eso, voy a poner de la siguiente manera. Pongo probabilidad, paréntesis. Como me dice solo, le voy a poner solo a los errores de los operadores. Los errores de los operadores, yo le puse una simbología de, quedaría así. Probabilidad de solo E, que va a ser igual. Como dice solo E, vemos en la gráfica de acá. En esta parte de la gráfica tenemos E, pero tenemos esta parte de acá, que me dice F va a chocar con E, esta parte de acá, de la gráfica. Pero la pregunta me dice solo E, solo quiero esta parte de acá, sin esta intersección de acá. Como solo quiero esta parte, voy a poner la probabilidad total de E acá. Probabilidad de E menos, lo que no quiero es esta parte de acá, que es la intersección. En esta parte hay tanto E como F. Esta parte no la quiero porque solo quiero E. Voy a restar esta parte en la fórmula que estoy haciendo acá. Probabilidad F intersección le voy a poner. E. Ya, me va a quedar de esa forma. En este caso, tengo la probabilidad de E, que es igual a 0.45. 0.45 menos la probabilidad de la intersección, que es igual a 0.05, que es de acá, probabilidad de 0.45. Probabilidad de la intersección de los dos, 0.05, que es lo que estoy colocando acá. Ya. Y ponemos eso en la calculadora. 0.45 menos 0.05. Que me da 0.40. 0,4. Este 0.4 lo podemos poner en esta gráfica de acá. Ese 0.4 me hace referencia a un 40%. Ese 40%
va a estar en esta parte. Si se dan cuenta, 40 más este 5 me da el total de todo este evento, que es el 45. Lo podemos poner acá, que va a ser solo E, un 40%. Y acá lo pusimos en fórmula, 0.4. Ese sería mi inciso B. Lo que vamos a hacer es el inciso C. El inciso C me dice lo siguiente: no se deba a fallas de equipo ni errores de los operadores. Ya. Acá claramente me dice que no se deba a fallas de equipo ni errores de los operadores. Ya. En este caso, vamos a poner lo siguiente. Como acá dice, no se deba a las fallas de equipo, acá tenemos la probabilidad de que sea fallas de equipo, que es un 15%. Como estamos negando, pongo F y encima pongo una rayita que me dice negación. Estamos negando eso. No se va a deber a fallas de equipo. Y también me dice ni errores operativos, o sea que tampoco se va a deber a los errores operativos que haya. Como estamos negando eso, igual me va a quedar E negado. Me va a quedar de esta manera. Y eso va a ser igual. Nos vamos acá, en la fórmula que les dije, tenemos ley de Morgan, que está de acá, que me dice que la negación de esos dos eventos es igual a esta parte de acá. Ya. Eso va a ser igual a la negación de los eventos. Acá vamos a tener ya. Va a ser igual a la unión. Va a quedar así. Que es lo mismo que decir esta parte de acá. Que me decía la negación de esto es igual a la negación de esta parte de acá. A unión B. Que es lo mismo que estoy poniendo acá. Y a ver si ustedes quieren, le ponen como dice ahí. F unión E. Y vamos a poner una línea entera. De color negro. Me quedaría así. De esta manera. Ya. Y acá tengo otra fórmula. Que me dice que esta fórmula de acá la vamos a copiar y la ponemos por acá. En este caso me dice que ya. Esta fórmula es la que vamos a ocupar. Como les dije, la negación de F, que no haya fallas y tampoco haya error operativo, es igual a la negación de F unión E. Lo que tenemos en datos son esto: probabilidad de F, probabilidad de E y la probabilidad de la intersección. Ya. En este caso, lo que esta de acá, vamos a utilizar esto. Esta fórmula que tenemos acá. Como no conocemos la negación, que es esta parte de acá, la vamos a despejar de esta parte de acá. Ponemos probabilidad de A, lo mismo, y este va a ir acá. Este de acá va a ir a pasar acá con suma, y este va a pasar con resta y me va a quedar de esta manera de acá. Va a quedar de esa forma. La negación va a ser igual a 1 menos A unión B. Esta fórmula la vamos a ocupar con los datos que tenemos nosotros.
Si aplicamos con los datos que tenemos nosotros, va a ser acá F, E, y acá igual, F y E. Y nos falta esto, que es la negación. Me va a quedar de esa manera. Y la probabilidad de que F unión E, todo negado, va a ser igual a la probabilidad de 1 menos la probabilidad de F unión E. F unión E la encontramos en esta parte de acá, que era la probabilidad de F unión E, es el 0.55. Vamos a ocupar esa fórmula de ahí. Ya. En vez de esto, voy a colocar esta parte de acá. Ponemos 1 menos probabilidad de F unión E. Estamos reemplazando esta fórmula acá. Y ahora recién vamos a reemplazar los datos que tenemos. Acá va a ser 1 menos, esta de acá era 0.55. 0.55. Ya está. Ponemos 1 menos 0.55, me da 0.45. Eso sería mi inciso C. ¿Se entiende hasta ahí o se chiparon en esta parte de acá? Disculpe una pregunta. ¿Por qué usa las dos fórmulas en el inciso? Ya, en el inciso C estamos ocupando esta fórmula de acá, que les dije que es de acá, ley de Morgan. Decimos que la negación de la intersección de ambos eventos, que son A y B, va a ser igual a la probabilidad de los dos eventos unión negado. Esta cosa es negación de los dos eventos. Acá, si te das cuenta, tenemos F intersección E, los dos están negados, va a ser igual a F unión E negado todo. Lo que no conocemos es esta parte de acá, pero conocemos la unión y ocupamos esta fórmula de acá para encontrar la negación. Decimos que la unión de los dos eventos es igual a 1 menos la unión de los dos eventos negados, que es esta fórmula de acá. Lo que no conocíamos es la negación, por eso despejé de acá la negación. Despejamos la negación y me va a quedar de la siguiente manera. Me dice 1 menos la probabilidad de la unión de los dos eventos, que me queda de esta manera. En vez de poner esto, voy a reemplazar esta fórmula de acá. Pongo 1 menos la unión de los dos eventos. Esta unión de los dos eventos la calculé en el inciso A, que era 0.55. Por eso estamos metiendo esta fórmula en la parte de acá, porque no conocemos esto de acá. Y como no conocemos, tenemos que desglosarlo en datos que sí tenemos y conocemos, que son estos de acá. 1 menos la probabilidad de la unión de los dos eventos, que es la que teníamos acá, el 0.55. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. Ya, siempre que tengan, digamos, esta fórmula acá y no tenemos este dato, tienen que desglosarlo hasta que ustedes pongan los datos que sí tenemos, como hicimos acá. Fuimos reemplazando otra fórmula hasta tener una ecuación, que es esta de acá, donde ya tenemos todos los datos. Porque si lo dejamos hasta ahí, este dato no lo teníamos nosotros y no podemos reemplazarlo. Lo dejamos acá con todos los datos conocidos y recién reemplazamos los datos. Ya, eso sería mi inciso C. Luego tengo mi otro inciso que me dice: se deba a errores de los operadores, dado que ocurrió una falla en el equipo. Si se dan cuenta, acá tenemos dos eventos. Se deba a los errores de los operadores, dado, o sea, que ya ocurrió una falla en el equipo. Tenemos dos eventos, uno que ya ocurrió, que dice acá, que es la falla de equipo, y otro que se deba a errores operativos. Pero ya conocemos este evento que se dio, que es falla de equipo. Y va a ser lo siguiente: como tenemos dos eventos y uno ya sabemos qué ocurrió, vamos a ocupar esta fórmula de acá.
esta fórmula vamos a ocupar. Sería mi inciso D. Bien. Esta es la fórmula general de la que vamos a partir. Me decía lo siguiente: se deba a errores de los operadores, dado que hay una falla. O sea, la falla ya conocemos que hubo, va en la parte de abajo, F. Y que sea errores de los operadores, va arriba, E. Me va a quedar de esa manera. Como dice, va a ser la unión de los dos, ponemos acá E intersección F. Y en la parte de abajo me dice que va a ir el segundo de acá, va a ir acá abajo. En esta parte pongo F. Me va a quedar de esa manera la ecuación que tengo. Teníamos dos eventos, uno que ocurrió, que lo pongo acá abajo, y el otro va a estar en la parte de arriba. Y lo reemplazamos en la fórmula que tenemos acá. Y me queda de esta manera. Ya. En este caso vamos a ver si tenemos todos los datos para reemplazar directo. Tenemos probabilidad de E intersección F. Vamos a ver los datos. Tenemos F intersección E. Y tenemos probabilidad de F. Cuando hablamos de la intersección, es como decir la palabra I. Cuando decimos I, no importa el orden, siempre va a ser lo mismo. En este caso me dice E intersección F. Y acá tengo F intersección E. En este caso, como es intersección, va a ser lo mismo. En este caso, no vamos a calcular eso porque, como les dije, es la palabra I. No importa el orden que digan cuando digamos I. Va a ser lo mismo. Es como que digamos 2 y 4. A que digan 4 y 2. Es lo mismo, solo que está en diferente orden. Ahí directo pongo el 0.05. Que es igual a esta parte de acá. F intersección E. Que va a ser igual que E intersección F. Y en la parte de acá abajo, que me dice probabilidad de F. F teníamos 0.15. Ponemos acá 0.15. Ya. Dividimos 0.05 entre 0.15. Me da 0.33. Ya. Ya, eso sería el inciso D. Ya si quieren comprobar esta parte que les dije que todo esto es el universo y tiene que estar al 100%, podemos hallar esta parte para saber si me da el 100%. Acá podemos hallar esta probabilidad acá. Sería la probabilidad de F, podemos hallar con la resta. Ponemos 15 menos este 5 de la intersección es igual a 10. Bien, tenemos 40 más 10 son 50, más 5 55, que son estos de acá. Todo esto de acá, esto, sin la intersección, es igual a 55, 0.55. Y esta parte que teníamos acá, que me decía negación, 0.45, es que no haya ni fallas de equipo ni errores operativos. Ese 0.45 en la gráfica iría en esta parte de acá, en el vacío. Quedaría de esa manera. Si quieren podemos comprobar que me dé el 100%. Sería el 45, que es este de acá, más este 10, más este 5 de la intersección, y más este 40. Si se dan cuenta, la suma de este, más este, más este, más el de acá, me da el 100%. Como les dije siempre, este es mi universo y trabaja al 100%. Si trabajamos en porcentaje, me da 100. Si acá ustedes ponen en proporciones, les tiene que dar 1. ¿Se entiende o no? Acá hagamos otro así.
otro ejercicio podría ser también, por favor? Sí, ahorita vamos a hacer. ¿No tienen dudas apenas hasta ahorita? Porque les voy a preguntar un poco mientras vamos haciendo de esta parte, que era colocar los símbolos. Para que quede más claro, vamos a hacer otro ejercicio y ustedes me van a ayudar en la parte de la simbología. Ya, en este caso tenemos el siguiente ejercicio que dice: en un estudio de las causas de interrupciones del abasto de energía eléctrica, se recopilan los siguientes datos. Me dice, se debe a fallas de transformadores un 7%. Resulta de daño en las líneas de alimentación en un 80%. Y el siguiente me dice, se involucra a ambos problemas un 3%. Lo primero que hacemos es lo mismo que hicimos acá. Vamos a colocar todos los datos que conocemos del enunciado. Datos. Ya. Probabilidad. Ya. Primero me decía fallas de transformadores. En este caso igual le voy a poner F yo. Probabilidad F va a ser falla de los transformadores igual al 7%. Lo coloco en proporción que es 0,07. Ese sería el primer dato que nos da el enunciado. Luego me dice, resulta de daño en ambas líneas. De daño en las líneas. Ya, tenemos daño en las líneas un 80%. En este caso le voy a poner la palabra D, que significa daño. Y le vamos a dar el 80% que dice. Pongo probabilidad de D, que va a ser daño en las líneas, un 80%, 0,8. Ya. Luego tenemos lo siguiente. Se involucran ambos problemas. Cuando me dice ambos problemas, ¿a qué se refiere? Que va a haber tanto el problema de F y el problema de D. En este caso, ¿cómo lo voy a colocar en esta parte? ¿Alguien? ¿Alguien se da idea? Unión. No, como les dije, si van a ocurrir los dos problemas al mismo tiempo, estamos diciendo en otras palabras la palabra I, porque va a ocurrir tanto la falla y también el daño en las líneas. Y cuando tenemos la palabra I, ¿qué les dije que coloque? ¿Qué símbolo vamos a colocar? Como les dije al principio, tenemos estas fórmulas de acá. Y cuando me dice ambos problemas, estamos refiriendo a que van a ocurrir los dos problemas. O sea, la palabra I, en otras palabras, va a ser I. Cuando tenemos I, va a ser intersección. Eso es lo que vamos a colocar acá. Va a haber falla. Falla de los transformadores y daño en las líneas. Como me dice I daño, vamos a colocar el símbolo de intersección. Y vemos cuánto era. Es un 3%. En esta parte coloco 0,03. Eso es importante saber la simbología. Ya. En esta parte ya llenamos toda esta parte que son los datos que nos da el enunciado. Luego lo que hicimos fue rellenar este gráfico de acá, que es el que teníamos acá. Lo que hacemos es poner el nombre a cada evento. F, vamos a colocar el de acá, F. Y al otro evento le voy a poner la palabra D. F va a ser fallo de los transformadores y de daño de las líneas. Lo que hacíamos luego era colocar los porcentajes de cada uno. Teníamos S y también teníamos el de acá. Ya. El de la falla teníamos un
7%, lo vamos a colocar acá. En esta parte yo trabajo con porcentaje. Vamos a poner 7%, falla de los transformadores. Y tenemos un 80% en la parte de acá. O 80% que es daño en las líneas. Y tenemos un 3%. ¿El 3% en qué parte va a estar? La intersección de los dos. Sí, va a estar acá, en la intersección de los dos eventos. Porque va a ser lo que tengan en común. En esta parte va a decir que tenemos falla de los transformadores y también daño de las líneas, que es un 3%. Ya rellenamos mi gráfico. Nos vamos a las preguntas que me dice lo siguiente. Me dice daño en la línea, o sea, dado de que el daño proviene de los transformadores. En otras palabras, esta parte de acá me dice falla de los transformadores. Vamos a tener dos eventos. El daño de la línea, dado de que el daño proviene de los transformadores. Sabemos que hay dos eventos. Y sabemos que el daño, cuando me dice dado, estamos diciendo el otro evento que ya ocurrió. En este caso, el evento que ya ocurrió van a ser la falla de los transformadores y cuál es la probabilidad de que haya daño en la línea. Eso es lo que me dice en otras palabras esta parte de acá. En este caso, como hay dos eventos, uno que conocemos y otro que no, ¿qué fórmula vamos a ocupar? Como les dije, cuando tenemos dos eventos y uno ya pasó o ya ocurrió, ocupamos la condicionada, que es esta de acá. La vamos a copiar y la vamos a poner por acá. Nos vamos a basar en esta fórmula que tenemos acá, que es la general. Y la adecuamos a lo que tenemos nosotros. Me dice daño de la línea, dado que el daño proviene de los transformadores. O sea, F, que es transformadores, va a ir abajo. Y acá va a ir de daño de la línea. En esta parte vamos a adecuar, va a ser de intersección F. Y en la parte de acá va a ser F. De manera. Fórmula para el inciso A. Vamos a poner inciso A. Bien. Y vemos qué datos tenemos en esta parte. Como les dije acá, en la parte de I, no importa el orden de la intersección, siempre va a ser lo mismo. En esta parte tenemos F intersección D. En esta parte tenemos D intersección F. Va a ser lo mismo, solo que está en diferente orden, ordenado. Pero la intersección siempre va a ser la misma, si se dan cuenta. No va a cambiar. Es como que digamos F intersección D, leyendo de izquierda a derecha. Si lees de derecha a izquierda, puedes poner D intersección F, va a ser esta parte de acá, pero siempre va a ser la misma. Acá el orden no me va a alterar esta parte de acá. Pongo directo que es el 0,03 y en esta parte pongo la probabilidad de F, que es el 0,07. Me va a quedar de esa manera. Y eso lo coloco en la calculadora. 0,03 sobre 0,07. Me da igual a 0,42. Va a quedar así. Eso sería en el inciso A. Nos vamos al inciso B.
Para inciso B me dice lo siguiente. Dado que los transformadores, daño de los transformadores, dado que el daño está en las líneas. En otras palabras, acá igual tenemos dos eventos. Decimos el evento de la falla de los transformadores, dado que el daño está en las líneas. En otras palabras me dice dado. O sea, este evento va a ocurrir más antes que este otro evento. Si se dan cuenta, tenemos dos eventos. Uno que ya va a ocurrir, el otro ya ocurrió. En otras palabras, vamos a ocupar la misma fórmula y la vamos a modificar acá. En este caso, ¿cuál va a ir abajo y cuál va a ir arriba? Según ustedes, ¿cuál va abajo y cuál va arriba? A ver si me entendieron lo de hace rato. Del inciso B. F sobre D. Ya, en este caso sabemos, sí, como dijo su compañero, este evento ya lo conocemos, que es de daño en la línea. Ponemos abajo D. Y el que va a ocurrir es F, el daño o la falla de los transformadores, dado que ya ocurrió el daño en las líneas. Me va a quedar de esa manera. Acá reemplazamos, va a ser F, intersección D, y acá va a ser D. Me va a quedar de esa manera. Y vamos a reemplazar directo. Me queda de esa manera. Vemos, tenemos F intersección D. Lo tenemos acá que es el 0,03. En vez de esto, coloco 0,03. Luego me dice sobre probabilidad de D, que es el daño de la línea que tenemos acá, que es un 80%. En la parte de acá abajo va a ser igual a 0,8. Ponemos 0,03 sobre 0,8, que me da 0,0375. Esa sería la probabilidad. A mi inciso B. Voy a hacer lo mismo para mi inciso C. Ahorita vemos que me dice el inciso C. Ya. Para el siguiente inciso me dice daño en los transformadores sin daño en las líneas. Lo que me dice en otras palabras es de que va a haber daños en los transformadores y no hay daño en las líneas. Eso es lo que me dice en otras palabras este inciso C. Y ocupamos esta fórmula acá, que era diferencia de evento. O sea, vamos a ocupar este de acá, que se asemeja más al que tenemos en el inciso C. Va a haber daño en los transformadores sin daño en las líneas. Ponemos esto acá. Ponemos probabilidad de que haya daño en los transformadores, que es F, menos la probabilidad de que haya daño en las líneas. Estamos negando de que haya daño en las líneas. O sea, no va a haber daño, por eso pongo negación de D. ¿Qué me dice? Va a ser igual a la probabilidad del primero, que es F, menos la probabilidad de la intersección. O sea, F intersección D. Me quedaría de esa manera. Para que lo entiendan, vamos a copiar toda la fórmula tal cual. Esta de acá. Y la ponemos acá. Estamos partiendo de esta fórmula de acá. Y la estamos adecuando a lo que tenemos nosotros. Que me decía daño de los transformadores sin daño en las líneas. Si se dan cuenta, estas probabilidades son de daño. Acá sean en los transformadores y acá son daño en las líneas. Pero como dice, va a haber daño en el transformador. Como dice sin, estamos refiriendo. Y no va a haber daño en las líneas. Por eso estoy negando esto.
Y eso va a ser igual a la probabilidad del primero, que es este acá, menos la probabilidad de la intersección, que me quedaría de esa manera. Ya. Tenemos probabilidad de f por acá, 0,07. 0,07 menos la probabilidad de la intersección, que es esta acá, 0,03. Ponemos 0,03. Va a ser 0,07 menos 0,03. Eso me da 0,04. Si se dan cuenta, esto lo podemos ver en la gráfica de acá. Como decía, va a haber falla, pero no va a haber daño. Esto es daño. Como estamos diciendo de que no va a haber daño, nos vamos a comer toda esta intersección de acá. Va a ser el 7 menos el 3% igual a un 4%. Eso sería gráficamente haciéndolo. Acá sería un 4%. Si se dan cuenta, ese 4% lo llevamos acá de esta fórmula de acá, que es lo mismo que hicimos ahí. ¿Se entiende? Eso sería mi inciso C. Vamos a hacer mi inciso D ahorita. Como les dije, si no le entienden, pueden preguntar. Bien. Ese sería el inciso C, el que hicimos ahorita. Luego tenemos el siguiente inciso que me dice daño en los transformadores, dada la ausencia de daño en la línea. Si se dan cuenta, estamos diciendo de que no va a haber daño en la línea. Estamos negando el daño. O sea, vamos a hacer una negación. Pero sí va a haber daño en los transformadores. En este caso igual tenemos dos eventos, uno que sucedió y el otro que no. ¿Qué va a suceder? Y vamos a ocupar esta fórmula de acá. La voy a colocar por acá. Vamos a partir de esta fórmula de acá. Bien. Bien. Me decía lo siguiente. Va a haber daño en los transformadores dada la ausencia de daño en las líneas. En otras palabras, no va a haber daño en las líneas, va a ir en la parte de abajo. Como queremos una negación, voy a copiar esta parte de acá. Toda esa parte la voy a copiar con la negación. Decía lo siguiente. Daño en los transformadores dada la ausencia de daño. Como estamos diciendo de que no va a haber daño, dada, estamos negando. O sea, no va a haber daño en las líneas. Y si va a haber falla en los transformadores. Es lo que me dice acá. Dada, o sea, este evento ya lo conocemos. Y es una negación. Por eso estamos negando en la parte de acá abajo. Y ponemos lo siguiente. Va a ser F, intersección, negación de D. Y en la parte de acá abajo va a ser negación de D. Me va a quedar de esa manera. Acá tenemos F intersección negación de D. Si se dan cuenta, la llevamos acá, que era el 0,04. En la parte de acá. Podemos reemplazar directo. En vez de todo esto, ya lo conocemos, que es el 0,04. Y en esta parte de acá abajo que me dice probabilidad de negación de D, no lo tenemos, pero la podemos hallar acá. Acá abajo vamos a hallar negación de D. Y vamos a ocupar esta fórmula que les dije que son complementarias. Evento contrario. Vamos a ocupar esta fórmula en la parte de acá.
Vamos a partir de esta fórmula para hallar esta parte de acá. Ya. Eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de D. Y eso va a ser 1 menos la probabilidad de D es 0,8. Y eso va a ser igual a 0,2. Si se dan cuenta, ya llevamos la probabilidad de negación de D con esta fórmula de acá. 1 menos la probabilidad de D, que me sale 0,2. Como ya calculamos eso, pongo acá directo 0,2. Ya está. Y eso lo vamos a colocar acá. 0,04 dividido sobre 0,2. 0,2. Me sale 0,2. Ese sería mi inciso D. Y por último tenemos daño en los transformadores o en la línea. Ya. El último inciso es el E, que me decía lo siguiente: daño en el transformador o en la línea. En este caso me dice la letra O. Como les dije, cuando me dice O, voy a ocupar esta fórmula de acá, que es la de unión, en esta parte de acá. Vamos a hacer todo en base a esta fórmula de acá. Me decía daño en el transformador o en la línea. Ponemos transformador, que era F, unión T, que era daño en la línea. Y eso va a ser igual a la probabilidad del primero, que es F, más la probabilidad del segundo, que es D, menos la intersección de los dos, F intersección D. Me va a quedar de esa manera. Si se dan cuenta, todos esos datos ya los conocemos. Probabilidad de F era igual a 0,07. Pongo acá 0,07 más probabilidad de D es esta acá, que es el 0,8. 0,8 menos la probabilidad de la intersección, que es el 0,03. 0,03. Me va a quedar de esa manera. Va a ser 0,07 más 0,8 menos 0,03. 0,84. Me sale 0,84. Y eso sería en esta parte. ¿Y tienen alguna duda, pregunta? Disculpen la gráfica, ¿por qué me puso 4%? Como les dije, ese 4% hacía referencia a este de acá, a este 0,04, que me decía que tenga falla en el transformador y no tenga un daño en la línea. Lo que me decía en otras palabras es esto: todo este evento de acá es falla del transformador. Todo este otro evento de acá, que está la D, es daño en la línea. Me decía que tenga falla, pero no presenta un daño en la línea. Todo este círculo de acá es daño en la línea. Como no queremos que presente el daño, lo que hacemos es restar esto. Toda esta intersección la vamos a restar. 7 menos 3 me da 4%, que es lo mismo que hallamos acá, en la parte de acá. 0,04 multiplicado por 100 es mi 4%.
Lo pueden hacer por gráfica, pero es mejor hacerlo por fórmula, porque están especificando de dónde está saliendo el 4%. Y una gráfica sale de esa manera. Ok, gracias. Ya. ¿No tiene ninguna duda? Vamos a continuar. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y me dice, en una clase de 50 alumnos, hay 35 que han aprobado matemática, 20 han aprobado inglés y 6 que no han aprobado ninguna de las dos. Y me dice, se elige al azar un alumno de esa clase. Y me da la siguiente pregunta. Lo primero que hacemos es colocar los datos. En este caso, si se dan cuenta, los datos no me están dando en probabilidad ni en porcentaje. Me está dando en números enteros. Y nosotros tenemos que hallar en porcentaje. Lo primero que hacemos es poner mi total de alumnos es igual a 50. Ya, tenemos un total de alumnos de 50, que es lo que me dice acá. Hay 35 que han aprobado matemáticas y 20 han aprobado inglés. De estos 50 sabemos que van a ponerlo todo y a poner que aprobaron MAT eran unos 35. Y también ponemos los que aprobaron inglés. Y le voy a poner esa simbología en inglés. Mencionan 20. 20 han aprobado inglés. Y el último dice 6 no han aprobado ninguna. Vamos a poner ninguna igual a 6 en la parte. Ya, esos son los datos que nos da el enunciado. Lo que vamos a hacer nosotros es llevar estos datos a probabilidad. Ya. Ponemos probabilidad. M yo voy a poner a los que aprobaron matemática, va a ser igual a los 35, que son los que aprobaron matemática, dividido sobre mi total. Mi total son 50 alumnos. Va a quedar de esa manera. Y vamos a hacer lo mismo para los que aprobaron inglés. Yo le voy a poner I. En este caso sabemos que los que aprobaron inglés son 20. Dividido sobre mi total de alumnos, que es el 50. Va a quedar de esta manera. Y luego tenemos ninguna. O sea, no aprobaron ni matemática y tampoco aprobaron inglés. Eso va a ser algo similar a lo que estábamos haciendo. Algo similar a esto. Estamos diciendo la probabilidad de que no hayan aprobado matemática. O sea, estamos negando M negado, intersección I. Estamos diciendo acá que no aprobaron matemática y no aprobaron inglés. Eso es lo que me dice esta parte de acá. No aprobó matemática y no aprobó inglés. Eso se refiere a que no aprobaron ninguna. Que va a ser igual a 6 entre 50. Me va a quedar de esa manera. Ya lo tenemos en porcentaje. Esto lo pueden llevar a porcentaje si quieren.
esto va a ser igual a va a ser igual a 0.7. Y el de acá va a ser igual 20 entre 50, 0.4. Y el 6 va a ser igual 0.2. Y si queremos llevarlo ya a la gráfica, probabilidad de M, que es de que hayan aprobado matemática, le voy a poner a un evento. El primer evento va a ser M. Y hacemos lo mismo con inglés. De que haya aprobado inglés, va a ver en esta otra parte. Ya. Y vamos a rellenar. Ponemos la flechita. El evento M. Y ponemos el evento I. En este caso de que haya aprobado matemática, va a ser un 70%. De que haya aprobado inglés, lo pongo por acá, va a ser un 40%. Y acá me dice que no haya aprobado ninguno, que es un 12%. Eso iría en la parte de acá. En ningún evento, un 12%. Me quedaría de esa manera. Ya. Y nos vamos a ir a la pregunta 1. Que me dice cuál es la probabilidad de que haya aprobado inglés y haya aprobado matemática. Ya. Ya. Para el CISA me dice de que haya aprobado inglés. Como me dice ahí, va a ser intercepción. Inglés y matemática. Me va a quedar de esa manera. Igual. En este caso tenemos tres datos. M, I y la negación de los dos. Vamos a ver qué fórmula podemos ocupar en la parte de acá. Si se dan cuenta, como les dije, la fórmula de la intercepción es esta de acá. Tenemos probabilidad de un evento, pero no tenemos esta otra probabilidad. Como no tenemos esta probabilidad, no vamos a ocupar esta fórmula. Pero nos da otro dato en la parte de acá. Me da este dato de acá que es importante. M negado, intercepción y negado. Vamos a irnos a esta otra parte de acá. Tenemos esos dos es igual a la negación de la unión. Y podemos hallar luego la unión. Si hallamos esta unión, nos vamos a la parte de acá, que es esta fórmula que dice unión, la podemos aplicar en esta parte. Vamos a basarnos en esta fórmula. Vamos a despejar esta parte de la fórmula. Si queremos despejar esa parte, va a quedar de esta manera. Va a ser probabilidad de inglés más probabilidad
matemática menos, este va a ir a pasar a sumar y este va a pasar a restar. Va a quedar probabilidad de inglés unión M. Si se dan cuenta, ocupamos esta fórmula, estamos despejando esta parte en la parte de acá. Este va a ir a pasar a restar, este pasa a sumar y me queda de esta manera. Si se dan cuenta, conocemos probabilidad de I, conocemos probabilidad de M. Lo que no conocemos es esta unión I entre M, pero tenemos esto de acá. Y lo podemos hallar por ley de Morgan que está acá. Esa parte va a ser igual a esta otra parte de acá. Y luego hallamos esta parte de acá. En otras palabras, vamos a utilizar esta fórmula de acá. Y vamos por acá. Y eso va a ser igual a la probabilidad M unión I. Ya. Si se dan cuenta acá, en esta unión, igual tenemos este que es diferente. Cuando hablamos de la letra O, tampoco importa el orden. Es como digamos que tenemos dos eventos. Un evento A y el otro es el evento B. Cuando decimos O, estamos refiriendo que va a ocurrir uno de los dos eventos. No importa el orden que lo digamos, siempre va a ocurrir uno, no ambos eventos. No me importa si está primero el evento M o el evento I, o si está el evento I y el evento M, porque al final solo va a ocurrir uno, no van a ocurrir los dos al mismo tiempo. O sea, no importa si está en orden esta parte. Vamos a aplicar esta fórmula de acá. Bien. Y vamos a ocupar esta fórmula que tenía acá. Bien. Y esa fórmula la vamos a adecuar a la que tenemos nosotros. Va a ser probabilidad de I y acá M. Y acá va a ser probabilidad de I M. Y eso va a estar negado. Y vamos a tener lo siguiente. Como les dije, el orden no me va a alterar esta parte. Pongo 1 menos esta probabilidad de acá es igual a esta de acá que dijimos en esta parte. Va a ser igual al 0.12. Ponemos 1 menos 0.12. Me sale 0.88. Esa va a ser mi probabilidad de inglés unión matemática. Si se dan cuenta, recién puedo reemplazar en esta fórmula que tenía acá abajo. Y voy a poner lo siguiente. Probabilidad de inglés es un 0.4 más la probabilidad de matemática 0.7 menos el 0.88. Me va a quedar de esa manera. Va a ser 0.4 más 0.7 menos 0.88. 0.22. Eso me va a salir. $0.22.
Ese 0.22 lo podemos poner en la gráfica. Va a ser 22%. Y eso va a estar en la parte de acá. ¿Se entiende? Sí, se entiende, auxiliar. Ya. Si no entiende me pregunta, ¿no? Lo que hicimos es primero, como no teníamos el dato, este dato de acá, fallar intersección de A, que era esta la fórmula original, pero teníamos ley de Morgan en esta parte de acá. Tenemos esta parte que aplicamos ley de Morgan. Y por eso usamos esta fórmula de acá. De la fórmula de la unión despejamos la intersección, que es lo que hicimos acá. Y encontramos esa unión que era 0.88. Y recién reemplazamos acá. Esta otra forma de hacer si me da esta parte de acá. Como digo ley de Morgan, tuve que aplicar esta parte para encontrar la intersección. Ya, ese sería mi inciso A. Luego tengo lo siguiente. Sabiendo que ha aprobado matemática, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado inglés? Ya. Tenemos dos eventos. De que haya aprobado matemática. Sabiendo que aprobó matemática, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado inglés? Ya, en este caso, ¿qué fórmula ocuparían ustedes y por qué? ¿Alguien se da idea o no? Ya, la pregunta decía, sabiendo que ha aprobado matemática, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado inglés? O sea, tenemos dos eventos. ¿Cuál ocuparían ustedes? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Condicionada. Sí, vamos a ocupar condicionada porque tenemos dos eventos. Un evento que conocemos que es que ya aprobó matemáticas. Y me dice cuál es la probabilidad que haya aprobado inglés. Tenemos dos eventos, uno que sucedió y uno que va a suceder o está ocurriendo. Vamos a ocupar, como dijo su compañero, la condicionada. Y la voy a pegar por acá. Mm. Y la pregunta es la siguiente. Para ustedes, ¿cuál iría abajo y cuál va arriba? Así van practicando. La pregunta decía, sabiendo que aprobó matemática, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado inglés? ¿Cuál va abajo, cuál va arriba? Arriba y abajo el otro. Leyéndolo bien se dan cuenta que me dicen, sabiendo que aprobó matemática, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado inglés? Si sabemos que ya aprobó matemática, ya lo conocemos, va a ir abajo. Me dice cuál es la probabilidad de que haya aprobado inglés, va a ir arriba. Va a quedar de esa manera en esta parte.
Este es el evento que ya ocurrió y ya conocemos, por eso va abajo. Y este es el otro evento que va a ocurrir o ya está ocurriendo y por eso va a ir acá arriba. Vamos a poner en la fórmula, va a ser I, intercepción, M. Y acá abajo va a ser M. Me queda de esa manera la fórmula. Y en esa parte nos vamos a la gráfica. Tenemos I intersección M en esta parte. I intersección M que era el 0.22. Ya conocemos esto. No es necesario calcular 0.22. Y me dice lo siguiente. Probabilidad de M, que es matemática. ¿Cuánto es? 0,7. Nos vamos acá. 0.7. Me va a quedar de esa manera. Y me voy acá. 0.22 entre 0.7. Me sale 0.31. Me va a salir eso. 0.314. Ese sería mi CISO. B. Nos vamos al siguiente. Me dice, son independientes los sucesos. Aprobar matemática y aprobar inglés. Me dice si son independientes. ¿Cómo lo voy a demostrar? Voy a aplicar esta fórmula que tengo acá. Como dice ahí, es cómo saber si dos eventos son independientes. En este caso, vamos a aplicar esta fórmula de acá. Y vamos a ver si se cumple o no se cumple. En la parte de acá. Para si sucede, vamos a aplicar esta fórmula de ahí, como les dije. Y si sucede, decimos, esta fórmula va a ser mi fórmula general. Y la voy a modificar acá. Ponemos probabilidad de inglés, intersección matemática, igual a la probabilidad de inglés, probabilidad matemática. Y esto lo voy a borrar. Ya, en este caso vamos a hacer esto. Tenemos probabilidad inglés, intersección matemática, que es el 0.22. Y acá vamos a tener inglés, que es 0.4 y matemática 0.7. 0.4 por 0.7. Y hacemos esa multiplicación. 0.4 por 0.7. Me sale 0.28. En este caso, se dan cuenta, esta parte que es el 0.22 tendría que ser igual a esta parte que es la probabilidad de inglés multiplicado por la probabilidad de matemática. En este caso me sale diferente. Y voy a aplicar esto de acá. Si se dan cuenta, esto de acá se cumple a esta ecuación de acá que me dice probabilidad de A intersección B, que en el de nosotros sería I intersección M, multiplicado por eso, va a ser igual. Acá son distintos. Cuando los resultados no son iguales, decimos que son dependientes. Y cuando son iguales, van a ser independientes. En este caso es 0.22 y 0.28. Vamos a poner esto de acá abajo.
con lo que teníamos nosotros. Inglés, matemática. Inglés, matemática. Ya. Vamos a poner lo siguiente. Ponemos como la intersección de inglés y matemática es distinto a la multiplicación de la probabilidad de inglés y matemática, decimos que son dependientes. En este caso, me dice los sucesos son independientes de los sucesos. En este caso, ponemos lo siguiente. Esta es la manera de comprobar si son independientes o son dependientes. Vamos a poner como este producto de acá, que es la intersección de ambos, es distinto a la multiplicación de ambos, decimos que los sucesos son dependientes. Esto sería en el último inciso. Siempre que nos pida saber si son dependientes o independientes, vamos a ocupar esta fórmula acá. Si son iguales, son independientes. Si son distintos, como en este caso, son sucesos dependientes. ¿Alguna duda, pregunta? Antes que vayamos a otro tipo de probabilidad. ¿Se entiende todo? Sí, se entiende, auxiliar. Bien, ahorita vamos a continuar entonces. Ya. Eso sería en diagramas de Valle, siempre que tengamos eso. Como les dije, cuando tengamos diagramas de Valle, nos pueden dar directos con las probabilidades en porcentaje, o como hicimos acá, ustedes hallan en porcentaje. Nos dio en números y nosotros transformamos a porcentaje en esta parte de acá. Ahora vamos a hacer probabilidad cuando tenemos una tabla. Si se dan cuenta, esto de acá es una tabla bidimensional, tiene doble entrada, proveedor, y acá si es buena o mala. O sea, va a ser el estado. Esto, en otras palabras, es una tabla bidimensional. Y vamos a hacer probabilidad con ayuda de esa tabla. Siempre que tengamos probabilidad de una tabla bidimensional, vamos a sacar primero sus totales. El total y el total de acá igual. ¿Cómo hacíamos en tablas bidimensionales? 18 más 2, 20. 17 más 3, 20. 18 más 17, ¿cuánto me va a dar? 35. 3 más 2 son 5. 20 más 20 son 40. Y acá 35 más 5 son 40. Está bien. Bien, como les dije, lo primero que hacemos es sacar los totales de acá. Y ahora recién vamos a leer lo siguiente. Me dice, se toma una muestra de espuma proporcionada por dos proveedores y se clasifica como buena y defectuosa. Y a continuación mostramos los resultados obtenidos de 40 muestras. Me dice lo siguiente. Se selecciona una pieza y se pide calcular la probabilidad de que, y tenemos de que sea el proveedor A. Ya. En otras palabras, lo que me dice, inciso A,
probabilidad de que sea del proveedor A. Probabilidad, paréntesis, A. También A va a ser proveedor A. Y ponemos probabilidad. Como me dice que sea del proveedor A, no me dice si va a ser buena o sea defectuosa. Solo me dice que sea del proveedor A. Vamos a esta parte de la tabla. Vemos proveedor A va a ser 18 y 2 son 20. Va a ser 20 sobre el total. Mi total es este 40 de acá. Pongo 40. Y me va a quedar así. Ese sería mi inciso A. Acá tomo los dos A, ya sea buena y defectuosa, porque no me dice nada. Solo me dice A. No le importa si es buena o es defectuosa. Lo único que importa es que sea de A. Que era 20 dividido entre mi total, que es 40. Eso sería mi inciso A. Luego tengo mi inciso B. Y nos vamos por acá. Inciso B. Ya para el inciso B me dice otra cosa. Me dice lo siguiente. Me dice de que sea de proveedor A y sea buena. Acá cómo va a ir según ustedes. Proveedor A va a ser probabilidad de A. ¿Y qué símbolo viene ahí? Y sea buena, dice. Ajá, y sea buena. ¿Qué símbolo le pongo ahí? A ver si me están tomando atención. ¿Qué símbolo le ponen ustedes? Tenemos intersección, unión, condicional. ¿Qué símbolo le van a poner? Unión. Como les dije, acá Claringo me dice sea el proveedor A y sea buena. Cuando me dice I, le dije acá I. Lo voy a colocar de otro color. Cuando me dice O, lo voy a colocar de otro color. Cuando me dice I, vamos a ocupar intersección. Cuando me dice O, vamos a ocupar unión. En este caso, lo que me dice el enunciado, proveedor A y sea buena. Como me dice I sea buena, vamos a colocar el símbolo intersección. No se olviden eso. Son 3 palabritas nomás casi las que vamos a ocupar. Bien. Como acá hay un proveedor B y tenemos de buena, no le puedo poner B y acá le voy a poner B. A donde me diga buena, le voy a poner BU. La primera. BU va a ser buena. Cuando quiera poner mi proveedor B, voy a poner probabilidad de B. Me va a quedar de esa manera. A intersección BU, que es buena. Y acá vamos a ocupar esta fórmula que teníamos acá. Vamos a ocupar esa fórmula de ahí para este inciso. Ya. Me dice que va a ser igual probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. En este caso el segundo es BU sobre A. Ya. En este caso se me fue así, pero es en esta manera, ¿no? Ya. Va a quedar de esa manera, reemplazando en esta parte de acá. Ya. En esa parte vamos a colocar primero la probabilidad de A.
Probabilidad de A, me dice, va a ser 20 entre 40. Pongo 20 entre 40. Multiplicado por, me dice. Vamos a multiplicar por probabilidad de buena, dado que es de A. Y en esa parte nos vamos a ir a la tablita. Acá tenemos buena y tenemos A. O sea, vamos a chocar esa intersección. Nos vamos a la gráfica, proveedor de A. Es esta línea de acá. Y después nos vamos a buena. ¿Dónde va a chocar A y que sea buena? Es esta parte de acá. Acá choca 18. A. Va a ser este 18 de acá. Pongo 18 dividido. Y eso lo voy a dividir entre mi total del que termina acá. ¿Cuánto es mi total en A? Ari, 20. en A, si se dan cuenta, mi total es 20. Pongo 20. Y eso vamos a ponerlo. Este 20 ser con este 20 me va a quedar 18 sobre 40. Me va a quedar de esa manera. 18 entre 40. Lo hacemos de esa manera, me queda 18 entre 40. ¿Se entiende esta parte de acá? ¿De dónde saqué el 18 dividido entre 20? ¿O no? Sí, entiendo. Ya. Vamos a continuar. Luego tengo mi inciso C que me dice que sea buena, dado que es del proveedor A.